Papá, esa mujer es igual a mamá. La voz de Nico cortó el aire como un vidrio quebrándose. Arturo Delgado, empresario al que Medio México conocía por sus donaciones y por sus edificios con fachada de espejo, giró el rostro hacia donde su hijo señalaba, listo para corregir un malentendido infantil. Pero el mundo se le desacomodó en un segundo. A 20 metros, sentada en la banqueta junto a una gasolinera en la autopista México-Puebla, había una mujer con el cabello recogido a la carrera, la ropa sucia y esa mirada perdida de quien ha dormido al raso demasiadas noches. Y, sin embargo, el rostro, Dios santo, el rostro era el de Marina, la misma curva en los pómulos, la misma boca que parecía a punto de decir algo tierno y luego guardarlo. Marina, la esposa que había sepultado 2 años atrás. Marina, su amor y su herida. «No puede ser», murmuró, sintiendo cómo el corazón se le iba a los pies. A él le gustaba manejar cuando el cielo estaba despejado y la carretera libre. Iban temprano, el sol abriéndose paso entre nubes lechosas, el mapa del GPS hablando bajito y Nico de 8 años en el asiento trasero, con una tableta a medias y la frente pegada al vidrio, cazando historias como cualquier niño curioso. Era el primer viaje solo de padre e hijo desde que la enfermedad se llevó a Marina, y Arturo había rezado, a su manera, para que ese tramo de asfalto les regalara algo de paz. Pararon a cargar gasolina y tomar un café rápido. Nico pidió estirar las piernas. Arturo, con los ojos en la terminal de pago, apenas dijo, «No te alejes». El niño caminó 2 pasos, miró a la izquierda, y el mundo cambió. «Papá», insistió bajito, jalándole la playera, «mírame, es igualito su cara». Arturo guardó la cartera, tragó saliva y permitió que la angustia vieja, ese animal dormido que llevaba meses fingiendo domesticar, asomara las garras. Volteó. La mujer estaba pegada al muro craquelado de una tienda, rompiendo en pedacitos un pan duro, como si dividirlo lo hiciera rendir más. Tenía los dedos finos, las uñas comidas y un lunar mínimo junto a la ceja izquierda. El mismo lunar. «Marina», se le escapó, apenas un hilo de aire. Nico lo miró con los ojos como platos. «¿Es mamá?» La pregunta se clavó en el pecho. Arturo abrió y cerró los párpados, esperando que la visión se deshiciera, que el cerebro corrigiera la jugada cruel. No se deshizo. Bajó del SUV como quien pisa hielo delgado. El rugido distante de tráileres y el olor a gasolina le parecieron ajenos. Dio 3 pasos, el ritmo del corazón marcándole un tambor torpe en las sienes. «Con permiso», dijo, sin saber a quién. La mujer levantó la vista 1 centímetro, apenas lo suficiente para que sus pupilas toparan con las de él. Era Marina y no era. Eran sus ojos, sí, pero con un vacío que a Marina jamás le conoció. Una tristeza vieja, húmeda, prehistórica. «Señor, no traigo nada», dijo ella, áspera, defendida, llevándose el pan a la boca sin mirarlo de lleno. La voz, quebrada, ronca, pero con un eco familiar que lo hizo tambalear. Arturo quiso decir 1000 cosas a la vez. «¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Por qué tienes su cara? ¿Estuviste en un hospital? ¿Tienes frío? ¿Tienes hambre?» Las palabras no obedecieron. «Yo», balbuceó, «yo solo...». Ella se puso de pie de golpe, apretando una bolsita de plástico con comida rescatada. Miró a los lados con reflejo de animal perseguido. Dio un paso atrás. «Espérate, por favor». No corrió. Tampoco se quedó. Caminó con esa prisa de quien ya aprendió que el mundo muerde. Dobló la esquina de la tienda y desapareció entre autos y humo. Arturo permaneció inmóvil, los dedos temblando, el sol clavándole alfileres en la nuca. Regresó al coche como en sueño. Nico lo esperaba silencioso, los codos en las rodillas. «¿Qué pasó?» «No lo sé», dijo, diciéndose la verdad a medias.
Creo que vimos un fantasma, pero demasiado real para serlo. Encendió el motor y no arrancó. Su vida, que siempre había sido un mapa claro, acababa de abrir un pasillo secreto. Y aunque todo dentro gritaba peligro, otra cosa, más terca, más profunda, susurró: «Vuelve, encuéntrala. Descifra esto, porque hay historias que no te piden permiso, te toman del cuello y te obligan a seguirlas». Y Arturo, sin saberlo aún, ya no tenía vuelta atrás. Esa noche en Puebla, el hotel olía a sábanas recién lavadas y a café viejo, pero Arturo no pudo pegar los ojos. Cada vez que los cerraba, regresaba el mismo fotograma. El lunar diminuto junto a la ceja, la curva exacta de la boca, esa forma de sostener el pan como si se fuera a romper. «No puede ser Marina», repetía la mente racional. «Entonces, ¿por qué duele como si fuera?», respondía el cuerpo. A las 5:12 a.m., con la ciudad apenas encendiendo luces, se vistió en silencio para no despertar a Nico. Dejó una nota en el buró. «Bajo por café. Vuelvo en 20». No volvió en 20. Condujo de regreso a la gasolinera, como quien regresa al escenario de un accidente, buscando una pieza que se le cayó al alma. El sitio estaba casi vacío. Un franelero bostezaba y una señora servía tamales de olla en vasos de unicel. La banqueta donde la vio la tarde anterior parecía más larga sin ella. «Buenos días, joven», lo saludó el despachador. «¿No habrá visto a una muchacha que a veces se sienta aquí? Pelo recogido, delgada», improvisó Arturo, midiendo cada palabra para no delatar el temblor. El muchacho chasqueó la lengua. «¿La que recoge pan de la panadería de allá?» «Sí, a veces aparece, a veces no. Dicen que le dicen Raquel. Nadie sabe de dónde salió. Raquel». El nombre le pegó con la fuerza de un recuerdo que no era suyo. Compró 2 bolillos calientes y botellas de agua. Los dejó en un banco junto al árbol donde ella había estado. Luego esperó. Los minutos se volvieron barro. Cada auto que frenaba le parecía una posibilidad. A las 7:03, cuando estaba a punto de rendirse para volver al hotel y llevar a Nico a desayunar chilaquiles, una silueta dobló la esquina. Era ella. Caminaba con esa cautela aprendida de las ciudades que no perdonan, hombros cerrados, mirada baja, pasos cortos. Vio la bolsa con pan, miró alrededor, lo vio a él. Se tensó, lista para huir. Arturo levantó las manos como si se rindiera. «No vengo a molestarte, solo traje algo para el frío», dijo, y señaló el cobertor doblado que había añadido a última hora. Ella no se acercó de inmediato. Dio un rodeo, como midiendo distancias invisibles. «No necesito nada», respondió sin agresividad, pero con una dignidad intacta que a él le atravesó el pecho. «Lo sé. Aún así, me gustaría que supieras mi nombre». «Soy Arturo». Un segundo de silencio. «Yo no doy el mío», zanjó. Arturo asintió. «Lo respeto. ¿Puedo sentarme?». Ella negó con la cabeza, pero no se fue. «Solo 2 preguntas», pidió él, entendiendo que las respuestas podían ser puñales. «¿Has estado en algún hospital por aquí? ¿Tienes a alguien?». La mujer apretó la bolsa. «Los hospitales huelen a cloro y a miedo. Entro cuando arde la fiebre. Salgo cuando vuelvo a respirar. Y no tengo a nadie». La frase se quedó flotando como un hilo roto. Arturo miró el suelo para no invadirla con los ojos. «Ayer creí verte por primera vez, pero lo que vi fue a alguien que conozco desde siempre». Ella se crispó, desconfiando del doble filo del elogio. «No me confundas con nadie de tu mundo, señor. Allá todo brilla, aquí la luz quema». Dio media vuelta. Antes de irse, rozó con los dedos el cobertor, casi imperceptible, y murmuró: «Gracias por el pan». Se fue. Arturo volvió al hotel con el corazón suelto. Nico estaba despierto, sentado en la cama con su dinosaurio favorito, una pregunta enorme en la cara que no se atrevía a hacer. «¿Podemos regresar a buscarla?», soltó al fin.
directo al hueso. Arturo tragó. Tenía dos opciones: encerrar el misterio en un cajón y fingir normalidad, o abrir la puerta y aceptar la marea. Eligió lo segundo. Sí, pero primero vamos a desayunar bien. Vamos a necesitar fuerzas. Y de regreso en la capital, los asuntos urgentes de la empresa lo alcanzaron por teléfono y correo, pero su cabeza ya estaba en otro proyecto: entender. Esa misma tarde llamó a un hombre cuyo número no marcaba desde hacía años. Walter, necesito que encuentres a una mujer. No tengo apellido. La llaman Raquel. Debe tener 30 y tantos. A veces aparece en una gasolinera camino a Puebla. Te mando una foto. Había tomado la imagen con el celular, discreto, cuando ella rompía el bolillo con dedos temblorosos. Se odió un poco por hacerlo, pero más se odiaría si la perdía para siempre. Walter, viejo sabueso de mirada que jamás juzga, respondió con la eficacia de siempre: «Dame 3 días y un punto de contacto. Y Arturo, si vas a meterte en esto, métete bien. Las medias tintas con la calle no existen». Colgó. Arturo apoyó la frente en el volante y dejó que el vértigo hiciera su trabajo. En la habitación contigua, Nico dibujaba con plumones un sol grande y 2 figuras tomadas de la mano. «¿Podemos ponerle nombre?», preguntó, mostrando el papel. Arturo sonrió cansado. «Aún no, hijo, pero pronto. Porque cuando el pasado regresa con otro rostro, el único idioma que sirve es el de la verdad». Y él, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a hablarlo hasta el final. Los 3 días que siguieron fueron un purgatorio. Arturo fingía normalidad en la oficina, pero los minutos se le deshacían entre correos que no le importaban y juntas que sonaban en otro idioma. Cada vez que alguien mencionaba la palabra proyecto, su mente dibujaba la figura de aquella mujer, Raquel, doblando la esquina con la bolsa apretada al pecho. Dormía poco, comía lo justo, y Nico, con la inocencia sabia de los niños, se limitaba a preguntar: «¿Ya sabes algo de mamá número 2? El 4.º día, el teléfono vibró con el tono que usaba para los asuntos que no podían esperar. «Walter». «La encontré», dijo sin preámbulo. «Pero lo que tengo no es simple». Arturo sintió cómo el aire se volvía más denso. «Habla». «La gente del barrio la conoce como Raquel, sí, pero su nombre verdadero es otro. Tiene una historia de hospital y desaparición. Al parecer, hace 4 años fue ingresada en un sanatorio rural después de un accidente de auto en la carretera vieja a Veracruz. Sin identificación, trauma craneal, pérdida parcial de memoria. Nadie la reclamó. Fue dada de alta con un nombre cualquiera y terminó en la calle». Arturo cerró los ojos. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas que no quería armar. 4 años. Justo cuando Marina había muerto en aquel accidente junto al río, cuando el auto cayó y solo se encontró un cuerpo irreconocible. Él nunca la vio. Había confiado en el informe forense, en la medalla que llevaba en el cuello. ¿Y si no era ella? «¿Estás seguro?», preguntó con la voz hecha polvo. «Lo suficiente para decirte que tienes que verla con tus propios ojos. Pero no vayas solo. Hay cosas que se rompen si se tocan sin cuidado». Esa noche, mientras Nico dormía, Arturo sacó del cajón la carpeta vieja del accidente. Fotografías, recortes, el acta de defunción. Todo lo que había querido olvidar. Pasó los dedos sobre la firma ilegible del médico legista. Recordó el féretro cerrado, los sollozos, el olor a flores marchitas y esa sensación de estar enterrando preguntas sin respuesta. De repente, todo lo que creía sólido empezó a tambalear. A la mañana siguiente, condujo de nuevo hacia Puebla, esta vez con el corazón armado de incertidumbre y la esperanza envuelta en miedo. Walter lo esperaba en una esquina donde el pavimento ya tenía grietas y los cables colgaban como serpientes cansadas. «Ahí vive», dijo el investigador señalando una casa improvisada con láminas de zinc y una cortina vieja por puerta.
Arturo respiró hondo, se bajó del coche y caminó despacio. Cada paso le sonaba como un latido ajeno. Tocó. La voz que respondió desde adentro fue baja, desconfiada. ¿Quién es? Soy alguien que cree conocerte. Silencio. Después, un roce de pies y la cortina se movió. Raquel apareció con el rostro medio cubierto por la sombra, la mirada alerta. Al verlo, dio un paso atrás. No te pedí que volvieras. Lo sé, dijo él con calma, pero necesito entender. Ella cruzó los brazos. El viento levantó un mechón de su cabello y el sol lo encendió con el mismo reflejo dorado que él recordaba de Marina. ¿Entender qué?, preguntó ella retando. ¿Por qué tienes su cara? ¿Por qué cuando hablas siento que el tiempo se detiene? Raquel soltó una risa breve, amarga. La gente siempre cree ver lo que necesita. Tal vez tu mente me pintó con ese rostro para no aceptar la pérdida. No, respondió él con voz firme. Esto no es un delirio. Hay cicatrices en ti que ella tenía. Y un lunar. La mujer parpadeó como si algo dentro de ella se quebrara. No me llames así, dijo en un susurro. No sé quién fue ella. Yo solo sé que desperté en un hospital sin nombre y que desde entonces vivo con pesadillas donde alguien grita mi nombre. ¡Marina! Arturo sintió un nudo en la garganta. Ese alguien era yo. La mujer bajó la vista, temblando. Un hilo de lágrimas se deslizó por sus mejillas, lento, incrédulo. Si lo que dices es verdad, entonces me enterraste viva. La frase lo partió. Él quiso explicarse, justificar la confusión, los papeles, el cuerpo, todo. Pero nada servía. No había forma digna de decirle a alguien que lo dieron por muerto por error. Raquel, o Marina, o quien fuera, se sentó en una caja y hundió el rostro en las manos. Mi mente me muestra flashes, murmuró. Una casa blanca, un niño riendo, un anillo en el lavamanos. Pero luego, oscuridad. Arturo se arrodilló frente a ella. El niño se llama Nico, nuestro hijo. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía escuchar la respiración del mundo. Ella levantó la cabeza con los ojos anegados, la piel pálida. ¿Tengo un hijo? Y en ese instante todo el pasado, el presente y el dolor se encontraron en un solo punto. La posibilidad de que el amor perdido regresara, pero con heridas que nadie sabía si podían sanar. El impacto de aquellas 3 palabras, ¿tengo un hijo?, retumbó en Arturo como un trueno que no deja eco, solo silencio. La miró, sin saber si abrazarla o mantener la distancia, temiendo que cualquier movimiento rompiera el frágil hilo que los unía a esa verdad imposible. Ella lo observaba con los ojos húmedos, confusos, como si cada lágrima fuera una llave que abría una puerta dentro de su mente. Sí, susurró él, apenas capaz de pronunciarlo. Se llama Nico, tiene 8 años. Marina, o Raquel, o esa mezcla de las dos, llevó las manos al pecho temblando. Cerró los ojos como si intentara atrapar la imagen de un niño que nunca había visto, pero que, en algún rincón de su alma, sentía. Hay algo, murmuró. Oigo su risa en sueños, una risa que me persigue. Arturo sintió un nudo en la garganta. Le habría contado todo. El parto, sus primeros pasos, la manera en que Nico dormía abrazando un dinosaurio de peluche, pero no quiso abrumarla. Si me dejas, puedo llevarte conmigo. Podemos ir despacio. Nico puede verte sin decirle nada, solo que te conozca. Ella negó, con un gesto de miedo. No puedo. No sé quién soy del todo. Si resulta que no soy ella, ¿y si solo soy un reflejo roto? Arturo quiso responder, pero el sonido de una motocicleta interrumpió la conversación. Un hombre joven pasó cerca, mirándolos con desconfianza. Raquel retrocedió un paso, como si la calle entera se le viniera encima. No me busques más, dijo con voz tensa. No quiero problemas. Y desapareció tras una esquina, dejándolo otra vez con las manos vacías
y el corazón latiendo fuera del cuerpo. Durante el camino de regreso, el paisaje le pareció un borrón gris. Pensaba en Marina, en su forma de arreglar el cabello de Nico antes de ir al colegio, en su voz leyendo cuentos al anochecer, y se preguntaba si la vida podría ser tan cruel como para devolverle una copia incompleta de lo que amó. Esa noche, cuando Nico le pidió que le contara otra historia de mamá, Arturo vaciló. «Papá, ¿por qué estás triste?» «No estoy triste, hijo, solo cansado». «Mentira. Cuando tú miras por la ventana es porque extrañas a mamá». El niño lo abrazó con fuerza. En ese instante, Arturo comprendió que no podía dejar las cosas así. Que si aquella mujer tenía, aunque fuera una chispa de Marina, merecía saber la verdad. Llamó de nuevo a Walter. «Necesito que me consigas los archivos del hospital donde estuvo. Quiero saber quién firmó su salida, quién la llamó Raquel. Todo». «¿Estás seguro, Arturo? A veces abrir el pasado trae más fantasmas que respuestas». «Prefiero los fantasmas a la duda». 2 días después, estaba sentado frente a un expediente amarillento, manchado por el tiempo. Paciente femenina sin identificación. Ingresó el 14 de agosto de 2020. Diagnóstico: trauma cráneoencefálico. Observaciones: desorientación, pérdida parcial de memoria, comportamiento retraído. Señal distintiva: lunar junto a la ceja izquierda. Arturo pasó la mano por el papel como si pudiera tocar el pasado. Entre los documentos había una nota manuscrita. Nombre provisional asignado: Raquel Solís. Alta médica firmada por el doctor Hilario Montes. Ese nombre le sonaba. Lo había leído años atrás en el informe del accidente. El mismo médico que firmó la defunción de Marina. El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo podía el mismo hombre haber certificado su muerte y luego darle un nombre nuevo? Sin pensarlo, se levantó, buscó el número del hospital y pidió hablar con él. La secretaria le dijo que el doctor se había jubilado y vivía en una finca en las afueras de Tlaxcala. Arturo condujo hasta allá con el aire cortante de la tarde. La casa del médico era modesta, con un jardín descuidado y olor a pino viejo. Tocó el timbre. Un hombre de rostro surcado por los años y mirada cansada abrió la puerta. «Doctor Montes, soy Arturo Delgado. Vengo por algo que usted firmó hace 4 años». El anciano lo estudió con cautela. «Sabía que este día llegaría», dijo al fin, abriendo la puerta de par en par. «Pase. Hay algo que usted necesita saber». Y mientras el reloj marcaba las 6 en punto, el pasado comenzó a desenredarse como un hilo en manos de un destino que por fin se atrevía a mostrarse completo. El doctor Montes caminaba despacio, apoyándose en un bastón de madera. Lo condujo hasta una sala forrada de libros viejos y fotos en blanco y negro. El aire olía a tabaco y a arrepentimiento. Se sentó frente a Arturo, sirvió 2 tazas de café sin preguntar y lo miró como quien observa un fantasma. «Si ha venido por Marina, no puedo seguir callando», dijo al fin. Arturo apretó las manos, sintiendo cómo el alma se le arrugaba dentro del pecho. «¿Está viva? ¿Fue usted quien la cambió?» El médico bajó la vista. «Sí, pero no como imagina. Aquella noche del accidente recibimos 2 pacientes, una mujer con el rostro desfigurado y otra con múltiples fracturas, pero respirando. Los documentos se mezclaron. El coche había explotado. Cuando revisé los archivos días después, el cuerpo sin vida fue identificado erróneamente como su esposa, y la mujer que sobrevivió, nadie la reclamó». Arturo se levantó de golpe. Y en lugar de buscar a su familia, decidió darle otro nombre. Enterraron a la mujer equivocada. El médico lo miró con una mezcla de culpa y cansancio. Intenté corregirlo, pero cuando quise hacerlo ya era tarde.
La clínica era privada, manejada por gente con intereses, no querían demandas. Me ordenaron cerrar el caso. Así nació Raquel Solís. El silencio pesó como plomo. Arturo sintió que todo el aire del cuarto se volvía insuficiente. Ella vivió 4 años en la calle, doctor. 4 años sin saber que tenía un hijo que la esperaba cada noche. Montes se quitó los lentes y los dejó sobre la mesa. Lo sé. Y créame, no pasa un día sin que me lo reproche. Pero ahora aún puede remediarse. Si la memoria le regresa, quizá pueda recuperar lo que fue suyo. Arturo salió de la casa con la mirada fija en el horizonte. El sol caía entre los árboles, tiñendo de oro las hojas, pero para él todo era gris. Llamó a Walter y le pidió que lo ayudara a localizarla otra vez. Esta vez no aceptaría un no como respuesta. 3 días después, la encontraron en un albergue improvisado cerca de la terminal de autobuses. Ayudaba a servir comida a otros sin techo, moviéndose entre las filas con serenidad, como si hubiera encontrado refugio en dar lo que no tenía. Cuando lo vio, dejó el cucharón sobre la mesa, sin sorpresa, sin miedo. «Sabía que volverías», dijo ella, con una calma nueva. Arturo se acercó con la voz hecha un hilo. «Fui al hospital. Hablé con el doctor Montes. Me contó todo. Marina, nunca moriste». Ella respiró hondo, cerrando los ojos. «Entonces sí soy ella», susurró. «Siempre lo supe, pero no quería creerlo. Había una parte de mí que temía recordarlo todo, porque recordar duele». Se sentaron en una banca afuera del albergue. El ruido de los autobuses llenaba los silencios que las palabras no podían cubrir. «Tu hijo te necesita», dijo Arturo al fin. «Y yo también». Ella lo miró, los ojos llenos de algo que era amor y miedo a la vez. «¿Cómo se llama?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Nico». «Nico», repitió saboreando el nombre, dejando que se fundiera en su memoria como una semilla. Arturo extendió la mano. Ella dudó, pero la tomó. El contacto fue breve, eléctrico, como si el tiempo lo reconociera. «No tienes que decidir nada hoy», dijo él. «Solo quiero que lo veas, que lo mires una vez». Marina asintió, con lágrimas corriendo silenciosas. «Está bien, pero prométeme que si no lo recuerdo, no le dirás que soy su madre. No quiero confundirlo». «Te lo prometo», respondió Arturo. Esa noche, mientras conducía de regreso al hotel, la luna acompañaba el reflejo en el parabrisas. Marina dormía en el asiento del copiloto, envuelta en un suéter que él había guardado por años. El mismo suéter que ella solía usar las mañanas frías de noviembre. Arturo la miró de reojo, preguntándose si Dios de verdad daba segundas oportunidades, o si a veces las devolvía a medias para probar la fuerza de quienes las reciben. En el asiento trasero, el dinosaurio de peluche de Nico parecía observarlos en silencio, como testigo de un milagro que aún no terminaba de revelarse. Y mientras las luces de la carretera se alejaban, Arturo comprendió algo. Hay amores que mueren y resucitan no para repetirse, sino para enseñarte a amar con el alma despierta. Porque a veces la vida no te devuelve lo que perdiste, te devuelve la oportunidad de reparar lo que no supiste cuidar. La mañana siguiente amaneció tibia, con ese sol que parece dudar entre salir o esconderse. Arturo había preparado cada detalle. Un desayuno sencillo, el jardín del hotel despejado y una pequeña mesa junto al lago artificial donde los patos se deslizaban lentos. Nico no sabía la verdad. Solo le habían dicho que conocería a una amiga especial de papá. Pero los niños intuyen lo que los adultos temen decir. Cuando Marina bajó del auto, vestida con una blusa blanca que Arturo le compró en una tienda cercana, el tiempo pareció detenerse. El viento jugó con su cabello y por un instante fue como si todos los años perdidos se borraran. Nico la miró curioso,
con esa mezcla de timidez y fascinación que tienen los niños ante algo familiar que no entienden del todo. «Hola», dijo ella, con una voz que temblaba apenas. «Hola», repitió él, sosteniendo su dinosaurio. «¿Nos conocemos?» Arturo observó la escena con el corazón en la garganta. A veces la vida nos presenta personas que sentimos que ya conocemos, intervino con suavidad. Quizá porque están destinadas a encontrarse. Marina sonrió. Se agachó hasta quedar a la altura del niño. ¿Puedo ver tu dibujo? Nico le mostró un cuaderno lleno de soles y montañas torcidas. En una de las hojas había 3 figuras tomadas de la mano. Un hombre alto, una mujer de vestido largo y un niño con algo parecido a un dinosaurio en la otra mano. «Este soy yo», explicó. «Este es papá y esta es mamá». La mujer lo miró con los ojos brillando. «¿Y cómo sabes que se parece a mí?» «Porque tú sonríes igual que ella cuando estás a punto de llorar», respondió el niño con inocencia brutal. Marina no pudo contener las lágrimas. Le acarició el cabello con la yema de los dedos, como si esa caricia viniera de otra vida. Arturo apartó la vista, dándole espacio a ese milagro silencioso. Durante el desayuno hablaron de cosas simples, de fútbol, de dibujos animados, de cómo Nico odiaba la sopa de verduras. Marina escuchaba riendo de a poco, como si cada carcajada arrancara una piedra de su pecho. En un momento, el niño señaló una cicatriz en su muñeca. «Mamá tenía una igual», dijo. Ella bajó la mirada frotando la piel despacio. «¿Ah, sí?» «Sí, se la hizo con un cuchillo cuando intentaba abrir una lata. Yo estaba ahí. Lloré mucho. El recuerdo fue como un relámpago». Marina se llevó la mano a la cabeza cerrando los ojos. Imágenes fugaces comenzaron a regresar. Una cocina, un olor a sopa, una voz infantil gritando su nombre. «Nico», susurró, y el niño la miró sorprendido. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó él sin soltar el peluche. Ella lo miró con una mezcla de miedo y asombro. «Porque lo soñé. Lo soñé todas las noches desde hace años». El silencio que siguió fue tan intenso que ni los pájaros se atrevieron a cantar. Arturo contuvo el aire. En ese instante, algo cambió. No era una recuperación completa, pero sí un rayo de luz entre la niebla. Nico se acercó y la abrazó sin pedir permiso. «No sé quién eres», dijo con ternura, «pero me gustas». Y ella, con el alma desbordada, respondió temblando. «Y yo te amo, aunque todavía esté recordando por qué». Arturo se acercó despacio, temeroso de romper ese cuadro sagrado. «Podemos reconstruirlo», murmuró. «No necesitamos el pasado perfecto, solo el presente sincero». Marina asintió, aún abrazando al niño. «Solo prométeme una cosa», pidió, «que no me obligarás a ser quien fui. Quiero aprender quién soy ahora». «Te lo juro», dijo él. «No quiero a la Marina que perdí, quiero a la mujer que la vida me devolvió». El sol se reflejaba en el agua, y los 3 quedaron allí, tomados de la mano, como si el mundo entero los estuviera bendiciendo. Pero, mientras la ternura llenaba el aire, Arturo no pudo ignorar una sombra en el fondo de su pecho, porque si la verdad había salido a la luz, también había despertado algo más, algo que no comprendía aún, pero que pronto lo obligaría a enfrentarse con el precio real de ese milagro. Porque todo lo que resucita exige algo a cambio. Los días siguientes fueron un remanso extraño. Arturo, Marina y Nico pasaban las tardes en el parque, como si la vida les diera un respiro para acostumbrarse a su nueva forma de estar juntos. Marina comenzó a recordar fragmentos, una canción que cantaba mientras cocinaba, el olor del champú de su hijo, el timbre del celular que siempre olvidaba contestar. Cada memoria regresaba como una ola suave, hasta que una más fuerte amenazó con arrastrarlo todo. Una tarde, mientras caminaban por el malecón,
Un hombre en motocicleta se detuvo frente a ellos. Era el mismo que la había observado en el albergue días atrás. Se quitó el casco, revelando una cicatriz en la mejilla. «Raquel», dijo con tono grave, «te he estado buscando». Marina se tensó. El miedo volvió a instalarse en su mirada. «No me llames así», dijo retrocediendo. «No quiero nada de ti». Arturo se interpuso entre ambos. «¿Quién eres y qué quieres?». El hombre lo miró con desprecio. «Solo vine a recordarle a Raquel que todavía me debe algo». La mujer palideció. «No, no es cierto». «Oh, sí lo es», replicó él. «Cuando vivías en las calles me prometiste dinero a cambio de protección, y yo no olvido las deudas». Arturo sintió la sangre hervir. «Ella no te debe nada. Márchate». El desconocido soltó una carcajada seca. «Entonces págala tú, señor de traje caro. Pero te advierto, esa mujer carga más pasado del que puedes manejar». Y arrancó, dejando una nube de polvo que parecía veneno. Marina se sentó en la banca más cercana, temblando. «Él me ayudó un tiempo», confesó, «cuando no tenía dónde dormir. Pero también me golpeaba cuando no conseguía comida suficiente. Pensé que me había librado de él». Arturo la tomó de las manos. «Ya no estás sola. Nadie te va a hacer daño». Sin embargo, esa noche el miedo regresó disfrazado de recuerdos. Marina soñó con un auto cayendo al vacío, con el agua oscura tragándola, con una voz, la suya, gritando «¡Nico!». Despertó empapada en sudor, con el corazón a mil. Arturo la abrazó sin preguntar. «Estoy recordando», dijo ella entre sollozos. «Pero no todo lo que vuelve es bueno». Días después, fue a terapia con un especialista en trauma. Con el tiempo, los pedazos sueltos empezaron a encajar. Confirmó lo que el doctor Montes había dicho, pero también algo que nadie esperaba. Marina no había sido solo víctima del accidente, sino también testigo de algo que alguien quiso borrar. En el vehículo que cayó con ella, viajaba una socia de la empresa de Arturo, implicada en un fraude millonario, y antes del impacto, alguien había manipulado los frenos. La verdad era un arma de doble filo. Significaba que el accidente no lo fue. Alguien quiso silenciar a Marina, y cuando ella desapareció, todos lo dieron por cerrado. «Por eso sobreviví», susurró una noche. «Porque Dios necesitaba que la verdad saliera». Arturo la miró, con una mezcla de asombro y culpa. «Yo estaba tan ciego por el dolor que no vi lo que tenía frente a mí». Marina tomó su mano. «No me perdiste, solo me fui por un tiempo». Con la ayuda de Walter, denunciaron lo ocurrido. El caso fue reabierto. El médico declaró. El hombre de la motocicleta desapareció. Y poco a poco, la oscuridad se disipó. Meses después, en un pequeño jardín detrás de su casa, Arturo observaba cómo Nico corría tras una pelota mientras Marina lo miraba con los ojos llenos de luz. No lo recordaba todo, pero ya no necesitaba hacerlo. Había aprendido a vivir con lo que era, no con lo que fue. «¿Sabes?», dijo ella tomando la mano de Arturo. «A veces pienso que morí aquel día, pero que Dios me devolvió para amar de nuevo». «Y yo», respondió él, «para no volver a perderte». El viento sopló suave, trayendo olor a tierra húmeda y promesas cumplidas. Marina levantó la vista al cielo, susurrando una oración silenciosa de gratitud, porque al final entendió que la vida no le había devuelto el pasado, sino una segunda oportunidad para empezar. Y esa, pensó Arturo, era la clase de milagro que no necesita explicación, solo fe.